Una pregunta que nos venimos los comunicadores haciendo hace bastante, ¿no? ¿El medio es el mensaje? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, no voy a meter en la discusión del determinismo tecnológico. Sí quiero marcar que, desde mi perspectiva, la tecnología nos permite abrir nuevas formas y nuevos formatos de contar historias y que muchas veces, como comunicadores, pecamos un poco de quedarnos en los formatos tradicionales, en las formas de contar historias que ya conocemos y que las nuevas tecnologías nos abren nuevos horizontes, ¿sí? Entonces, en particular, este encuentro es muy interesante porque nos permite ver qué están haciendo en otros campos, qué están haciendo en los videojuegos, qué están haciendo en el entretenimiento con lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Y un poco la propuesta de hoy es ver cómo podemos llevar esas experiencias al campo de la comunicación, cómo podemos ver, para generar contenidos desde ficción y no ficcionales, cómo podemos hacer que los usuarios y los consumidores de contenido puedan tener más opciones, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. Esto es una tendencia que viene hace bastantes años ya, ¿sí? En el último año hubo como un pico muy grande. Creo que ya hablaron bastante de esta experiencia, pero les voy a preguntar, ¿a qué creen que se debe ese último pico en 2016? ¿A qué? Bueno, muy bien, Pokémon GO. Esto pasaba el año pasado, ¿sí? Esto fue en el Central Park. Toda esta gente estaba cazando Pokémones. Y para toda esta gente posiblemente haya sido la primera experiencia con realidad aumentada masiva, ¿sí? Acá ya hicieron la pregunta de cuántos jugaron al Pokémon GO, no tantos. Pero bueno, la realidad es que mucha gente salió a la calle a experimentar con realidad aumentada, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando un poco con lo que es la virtualidad? Cuando hablamos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, lo que estamos es entre una tecnología exponencial, ¿sí? ¿Por qué hablamos de tecnología exponencial? Porque podemos pensar que de acá a 10 años todo lo que es la potencia de hardware, los costos y el tamaño del mercado va a crecer no una, no dos, no 5 veces, sino exponencialmente, ¿sí? Se calcula que para el 2020, creo el mercado de la industria de realidad virtual va a llegar a los 500 billones de dólares. O sea, esto va a seguir creciendo un montón. Entonces, creo que como comunicadores tenemos un poco el rol de apropiarnos y empezar ahora a experimentar con estos nuevos formatos para poder generar contenidos interesantes sobre esta plataforma de tecnología. Esto ya lo vimos hoy más temprano, pero una de las preguntas que al menos yo tenía como comunicadora antes de acercarme a esta tecnología era cuál es la diferencia entre la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada. Un poco en general, como para que se lleven una línea, realidad virtual es cuando nos ponemos el Oculus y entramos en un ambiente totalmente digital donde no hay aspectos de la realidad de verdad, ¿no? Y del otro lado tenemos la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos sin ningún tipo de intervención de la virtualidad. En el medio tenemos un framework donde podemos ir desde la realidad aumentada a la virtualidad aumentada, ¿sí? Que son diferentes tipos de... Es algo un poco más técnico, pero son como diferentes expresiones que podemos tener de virtualidad, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más esto. La mayoría de estas experiencias lo que generan es una apariencia de que es realidad, y ahí es donde se mezcla un poco. Se genera algún tipo de interacción y hay una sensación de inmersión. Eso es en todos en general. Yo les traje este ejemplo que no lo vi, no sé por qué, que es una startup que está ahora en Miami, se llama Magic Leap, que está generando contenidos. Esto es un video que se filmó directamente. A este nivel estamos llegando, ¿sí? O sea, no sé si pueden ver el detalle con el que estamos trabajando. Esto es súper exponencial. Esto es algo que hoy está en laboratorio, no es algo que esté masivo como Pokémon GO, pero realmente se está haciendo muchos avances en esto y por eso es importante que como comunicadores nos empecemos a meter. Ahora, cuando pensamos cómo generar un contenido, la virtualidad nos presenta dos perspectivas. Por un lado, ambientes más que generan la ilusión de estar en algún lado. Por ejemplo, cuando son los videos 360, las fotos 360, donde el usuario general, no tiene ningún tipo de interacción con el ambiente, ¿sí? Es algo que ya se filmó, algo que ya está cerrado, es una experiencia más cerrada. Y por otro lado, tenemos las experiencias más de interacción, como pueden ser los videojuegos, pero que ahí hay mucho potencial narrativo para los que somos comunicadores, ¿sí? Los videos 360 son el ejemplo más común de
de la ilusión y los entornos inmersivos son los ejemplos más comunes de lo que es virtualidad. Videos 360, no sé si pudieron ver, si alguno conoce este video, Perl, ¿no? Perl fue una experiencia que hizo Google el año pasado, un corto para HTC, creo que era, que este año fue nominado al Oscar. Como por primera vez, un video 360 logró generar no solamente la experiencia de un video 360, sino que contar una historia, duraba 6 minutos, y fue muy interesante. Después los invito a que lo busquen, porque me parece que es un muy buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando hay recursos, pero también cuando hay creatividad y se piensa realmente una historia pensada en el formato. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un programa en Alemania sobre la problemática de refugiados desde la comunicación, ¿sí? Entonces, investigamos bastante con nuestro equipo sobre qué tipo de narrativas estaban trabajando en Alemania sobre los refugiados. Llegamos a la conclusión de que todos estaban de acuerdo, porque en Alemania son todos muy políticamente correctos, y se llegaba información desde las problemáticas de los refugiados a la población alemana. Sin embargo, lo que pasaba es que las voces que se escuchaban en los medios masivos eran de alemanes hablando sobre refugiados y no de refugiados hablando sobre sus propias realidades. Entonces, parte de nuestro trabajo era conectar con organizaciones que estaban trabajando en la problemática, desde acercarles recursos para que ellos puedan grabar sus propias historias y contar sus propias historias. Pero es una problemática que hoy existe mucho. ¿Por qué? Porque es fácil ver, ¿no?, en el noticiero: pobres chicos, están en el campo de refugiados, qué lástima, ¿no? Y pasa. Y la verdad es que todos estaban concientizados, todos tenían acceso a la información. Hoy creo que una problemática que tenemos es que estamos bombardeados de información. Pero después hay como un problema a llevar esa información a acción. ¿Qué hacemos con esta información? Lo que nos está pasando como comunicadores es que es difícil bajar un call to action, ¿no? Entonces, la ONU hizo este año, en julio de este año, hizo un primer corto en 360 que se llama Klaus over Sidra, y que sigue el día a día de una familia, y en particular sobre una nena de 12 años, cómo es ir a la escuela, cómo es tener la cotidianidad en un campo de refugiados sirios en Jordania. Cuando uno lee un poco como las reviews sobre este corto, mucho de los comentarios que hay es como: qué increíble, ¿no? Cómo poder realmente estar ahí, y que eso realmente generaba un impacto en las audiencias que no estábamos logrando solamente contando la historia en el noticiero. Entonces, como comunicadores nos plantea como un desafío pasar del storytelling al story living. Nosotros estamos acostumbrados a contar las historias desde nuestro punto de vista, ¿sí? Armar una historia. Ahora, estas nuevas tecnologías nos plantean el desafío de un espectador que nunca es pasivo, sino que siempre es activo. Nosotros podemos querer mostrar algo, pero es un entorno 360 y puede mirar para el otro lado, ¿sí? Nosotros como comunicadores tenemos que empezar a pensar cómo generar una experiencia 360, ¿sí? Y algo que es muy interesante es que, a diferencia de yo como espectador mirando una película, yo como lector leyendo una noticia, es que esta es una experiencia en primera persona. Yo estoy viviendo, estoy caminando por este entorno, estoy acompañando a esta chica a la escuela en el campo de refugiados. No es algo que alguien me contó, sino que es algo que yo estoy viviendo en primera persona. Y hoy en día, sí, a veces es más fácil verlo en un videojuego, pero cuando uno en un videojuego mata a un zombie, el zombie se muere, hay como un feedback, ¿no? Yo hago algo en el entorno y el entorno me da un feedback. Bueno, eso mismo es una potencialidad que nosotros como comunicadores no estamos aprovechando para contar otras historias, ¿sí? Y que eso existe. Entonces, hay dos claves que me interesa que se lleven de lo que es la virtualidad para comunicación, que es la interacción y la participación, ¿sí? Empecemos a pensar, este espectador activo ahora en la virtualidad tiene estas dos características, ¿sí? ¿Cómo podemos generar experiencias inmersivas donde el espectador pueda participar, ¿sí? Donde el espectador pueda tomar acción? Entonces, esto es un poco algo que siempre uno flashea, ¿no? con lo que es la virtualidad, es de estos mundos abstractos, ¿no? Yo tal vez estaba hablando un poco más de lo que es más documental, lo que es no ficción,
pero hay muchas posibilidades también para lo que es ficcional. Hay muchos desarrollos hoy en día sobre mundos virtuales totalmente en Internet, desde Facebook con sus oficinas virtuales donde cada uno pueda estar en su casa y trabajar en un mismo espacio virtual, hasta experiencias de mundos como los Sims, pero reales de alguna forma. Y lo que tiene esto es que a partir de ponerte un Oculus vos puedes ser un pájaro y puedes volar, puedes ser un alien y no sé, conquistar un mundo. Lo que tiene es que es una capacidad que hasta ahora solamente estaba en los sueños, ¿no? Solamente cuando uno soñaba podía ser un pájaro y volar. Bueno, hoy en día podemos como probarlo. Las personas cuando empiezan a experimentar con estos nuevos entornos, se genera un impacto que no se genera de otra forma, que no genera en otros medios, ¿sí? Porque vos lo estás viviendo. Entonces, realmente, como comunicadores tenemos que empezar a pensar qué impacto queremos generar y empezar a aprovechar estas oportunidades que tenemos. Entonces, solamente como para resumir, la virtualidad nos permite como potenciales narrativas de involucramiento para generar conexiones emocionales y experimentar en primera persona. Y eso es un poco, no pensemos más en historias, como tenemos que dejar de pensar en la linealidad de introducción, medio, tipo desarrollo y fin, porque eso está bien, se mantiene, pero ahora tenemos que empezar a pensar en mundos. ¿Cómo generamos un mundo donde las personas puedan sentirse inmersos? ¿Sí? Ahora, genial, todo esto es buenísimo. ¿Cómo empezamos a hacer algo? ¿No? Creo que algo que está pasando mucho en la academia es que nos separamos un poco de estas nuevas tecnologías, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los formatos tradicionales, pero cuando aparecen nuevos formatos nos cuesta muchísimo involucrarnos y empezar a experimentar. Entonces, un poco como lo que les quería dejar es que no es difícil. Hoy los dispositivos para generar contenidos en 360 son muy accesibles, ¿sí? Esto era una cámara 360 hace 3 años. Hoy en día se puede generar contenido con cámaras clip-on que salen, no sé, menos de $200 y se pueden comprar desde acá. Entonces, muchas veces uno tiene como la limitación de que es un aparato enorme o que es carísimo y la realidad es que no. Ya hoy en día son aparatos que están muy accesibles y que si realmente se quiere procurar, se quiere buscar, se encuentran. Ahora, para generar entornos inmersivos es un poco más complejo porque uno tiene la sensación de que uno tiene que saber programar. ¿Alguno de acá sabe programar? Bueno, perfecto. ¿Alguno conoce estas herramientas? No, ok. Estas herramientas permiten con poco o nada de coding poder generar entornos inmersivos, poder generar demos, poder generar unas primeras experiencias. No tanto en Argentina, pero sí a nivel global. Hay muchas becas, hay financiamiento desde la AP, desde Google, desde instituciones, desde el Knight Foundation, que buscan promover este tipo de narrativas sobre este tipo de formatos, ¿sí? Ahora, muchas veces para poder acceder a esas becas, para poder acceder a esos financiamientos, se necesita poder presentar un trabajo previo, ¿sí? Para poder generar ese trabajo previo, para poder generar una primera demo, para poder generar una primera historia, no hace falta ser un equipo enorme, no hace falta ser un equipo técnico ni tener conocimientos avanzados, sino simplemente conocer las herramientas correctas, ¿sí? Con estas herramientas, sin casi conocimiento técnico, van a poder como generar unas primeras experiencias, ¿sí? Lo principal es que sepan que para desktop, para mobile, ya son muy accesibles, no hace falta conocimiento técnico. Esto es solamente, esto es la interfaz. Puedes generar, bueno, ahí esto es una demo que hice rápido hoy en mi casa, pero puedes ir sumando elementos, con fotos 360 que hayas tomado previamente, puedes incluirlas en el software y empezar. ¿Ves? Acá estoy eligiendo un background que existe, pero puedo elegir backgrounds o fotos 360 que ya tenga cargadas de otro lado. Puedes incluir elementos, puedes incluir física, puedes incluir movimiento. Y a partir de esto se pueden empezar a contar historias, son herramientas que están súper accesibles. Entonces, mi bottom line para esto es que empecemos a experimentar, que salgamos a contar historias, ¿sí?